Hola, buenas tardes. ¿Ustedes me pueden escuchar bien? Buenas tardes, doctora, sí se la escucha. Bueno, bárbaro. Les comento que no fue, aclaro, no fue demora de la docente. Estoy con 2 máquinas intentando entrar. Así que, ante cualquier eventualidad. Recién, bueno, abrieron los chicos de la facultad, pero la demora no me es imputable. Voy a tratar de comprimir un poquito los temas porque tenía en mente utilizar todos los minutos. Sí, sí, a mí también porque abrí las 2 máquinas para intentar entrar. Pensé que era un problema mío. Bueno, vamos a ver cómo estamos de alumnos. Bárbaro. Bien. Vamos a comenzar. Yo les aclaro que tengo un poquito de sonido ambiente, porque con esta máquina no puedo usar auriculares, pero voy a tratar de que eso no me disperse. Ustedes cualquier cosa, si algo no escuchan bien, me interrumpen o me preguntan por el chat. Lo vamos a solucionar. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, hoy vamos a entrar, en realidad, ya en esta segunda parte de la materia. Ahora sí nos vamos a introducir, a sumergir, como quien diría, a fondo en la temática de la responsabilidad civil. Nosotros hemos visto, por la estructura que tiene el Plan 1988, nosotros hemos visto en la primera parte una visión escueta de la responsabilidad civil, un pantallazo en realidad podríamos decir de la responsabilidad civil, pero ahora sí, en esta segunda parte, es donde lo vemos en profundidad. Disculpen, seguramente me están preguntando si ya estoy en clase. Muy bien. Vamos a agradecer y continuamos. Entonces, como les decía, ahora sí vamos a entrar a estudiar a fondo la temática de la responsabilidad civil. Y esta, diríamos, es la primer clase, después de la clase que vio el doctor Luis Ambos, donde planteó los conceptos esenciales de la responsabilidad. Esta es la clase en la que comenzamos a hilar fino en materia de este tema, que es un tema que nos va a llevar gran parte de esta segunda etapa de la materia. Y el primer gran tema que tenemos que tratar y que vamos a tratar hoy es el que tiene que ver con la unificación de la responsabilidad civil. Esto les aclaro que pueden estudiar perfectamente con el material que está en el campus. De hecho, yo en la clase se las preparé desde ese material. Por ejemplo, el trabajo del doctor Picasso, están los artículos de doctrina subidos a la plataforma, así que no van a tener inconveniente. Y les decía que hoy vamos a hablar de la unificación de la responsabilidad civil. ¿Y por qué hablamos de unificación? Porque en realidad, en materia de responsabilidad civil, se ha desarrollado un largo camino que ha nacido desde una idea de dualidad a un concepto actual que, por el contrario, es de unidad. En realidad, ya, o sea, no viene solo nuestro Código Civil de Vélez Sarsfield, había tomado ideas de la doctrina francesa, y en realidad puedo irme mucho más atrás. ¿Por qué? Porque desde el derecho romano se planteaba una distinción entre las consecuencias, los efectos que producían
ciertos incumplimientos según derivasen o tuviesen por causa, llamémosle la obligación, a un contrato o al nemine ladere, que es lo que hoy conocemos como el deber general de no dañar. O sea, esto ya los romanos, al elaborar sus nociones en torno a cuáles son las causas fuentes de las obligaciones, diríamos por consecuencia natural, también fueron delineando caminos distintos para, o según que aquellas fuentes de obligaciones terminasen en incumplimientos de la obligación. Y por supuesto, la estructura de una obligación nacida de un contrato presenta diferencias con respecto a las consecuencias o al efecto que produce la comisión de un ilícito, o sea, el daño derivado de la comisión de un ilícito. Y es por eso que aparecían las primigenias diferencias. Bueno, esas diferencias que dieron lugar a un esquema de dualidad, que también van de la mano con las teorías dualistas y monistas, que seguramente Estela les debe haber explicado en algún momento, porque es un tema que a ella le interesa mucho, también llegaron a la doctrina francesa y al Código Civil francés. Y Vélez Arfield se impregnó de esas ideas, y el Código Civil también planteaba la distinción fundamental en dos grandes órbitas: la órbita de la responsabilidad contractual frente a la órbita de la responsabilidad extracontractual. Y aún así, después la doctrina nos enseñaba que dentro de esas dos grandes órbitas subyacían dos subórbitas de responsabilidad. ¿Por qué? Porque en materia de responsabilidad contractual se distinguía al incumplimiento de obligaciones nacidas de contratos respecto del incumplimiento de obligaciones nacidas de cuasi-contratos. Por ejemplo, un mandato, el mandato es un contrato frente a la gestión de negocios, que es un cuasi-contrato. Bueno, se hacía esa segunda subclasificación. Mientras que respecto de la responsabilidad extracontractual, también se distinguía en la doctrina según que el incumplimiento hubiese tenido por fuente la comisión de un delito, o que el incumplimiento hubiese tenido por fuente la comisión de un cuasi delito. Delito cometido con dolo, delito civil, por supuesto, cuasi delito el cometido con culpa. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Que se daban estas distinciones. En ese esquema lo que tenemos es un código, el código velezano, donde plasma dos posibilidades de estructuras de responsabilidad: la que deriva del incumplimiento de una obligación, que se caracteriza porque, en esto sí voy a hacer hincapié, porque esto nos va a permitir después entender algunas cosas del final de la clase que quiero que tengamos claras. El incumplimiento obligacional, si quieren, para verlo con más claridad, por ejemplo, un incumplimiento contractual donde tengo numerosas obligaciones pactadas, implica que existe un vínculo preexistente. Ese contrato que se acordó entre dos partes supone un vínculo que nace al momento de ese perfeccionamiento del contrato. Por lo tanto, el incumplimiento que implica, o que va a implicar, la transgresión de los compromisos asumidos en ese vínculo preexistente. Y doy un paso más. En este contexto, la responsabilidad aparece como un efecto, o sea, como una consecuencia del incumplimiento obligacional. ¿Bien? Estamos haciendo esta secuencia lógica. En el marco, diríamos, de la responsabilidad contractual,
cuando se produce el incumplimiento obligacional, lo que aparece es, diríamos, el abordaje de una transgresión a un vínculo preexistente. Y eso lo que implica es, como efecto natural, la aparición de la responsabilidad. Pero entonces, esa responsabilidad es una consecuencia, es un efecto resultante del incumplimiento obligacional. ¿Por qué les marco tan insistentemente este punto? Porque desde la otra órbita, la de la responsabilidad extracontractual, no tengo un vínculo preexistente. Y recuérdenlo, por ejemplo, con, no sé, con el trabajo práctico que en su momento se hizo al inicio de la materia. No es lo mismo si yo tengo que Juan le vende a Pedro un kilo de pan, o que se firma un contrato de locación. Ahí tengo acuerdos realizados por lo menos entre dos partes. Bueno, la responsabilidad extracontractual, eso no existe, no está. Lo que hay, que está previamente en nuestro ordenamiento jurídico, es un mandato general que se llama el deber general de no dañar. Ese deber general de no dañar, que está en el código, estaba en el código, pero aún así hasta subyace en todo nuestro ordenamiento jurídico y lo supera el código, porque se considera que es un concepto y un principio que está incluso en la estructura de la Constitución Nacional. Esa violación del deber general de don es un deber que está impuesto a cualquier persona, a toda persona. Entonces, podríamos decir, tiene un alcance notoriamente superior que el vínculo preexistente que ha de dar, que aparece o que tiene que estar en la responsabilidad contractual. Es necesariamente diferente. Ahora, ¿cuándo aparece aquí la responsabilidad? En el supuesto de la órbita extracontractual, la responsabilidad aparece como una obligación surgida a raíz de la comisión del ilícito. O sea, es esa transgresión que se da cuando se viola el deber general de no dañar la que da lugar a la responsabilidad extracontractual. Mientras que en el contrato, en la medida que el contrato se cumpla, no va a haber responsabilidad. Por lo tanto, lo digo al revés, va a haber responsabilidad a partir de la violación del vínculo preexistente, porque lo incumplí total o parcialmente. Esto me interesa, o sea, todavía estoy en el Código de Vélez, no entré en la legislación actual, pero esto me interesa aclararlo en este momento porque es troncal y porque considero que esta es una de las primeras clases en las que empezamos a abordar a fondo las nociones de responsabilidad y es muy importante ver estas cuestiones. Por otra parte, abramos otra rama en lo que estamos hablando. Por otra parte, también es importante tener en cuenta la concepción que dio lugar en su momento, la que imperaba, cuando se sancionaba nuestro Código Civil. En aquellos tiempos, y ya desde un siglo atrás inclusive, la responsabilidad civil se concebía basada fundamentalmente, y les diría originariamente, en la culpa. ¿En la culpa de quién? En la culpa del dañador. O sea, la visión era el reproche subjetivo, y hasta les diría, como dice Picasso, con una idea moralizante de castigo al dañador. O sea, el ordenamiento jurídico se paraba sobre la premisa de castigar a aquel que provocaba un daño a otro. Y por eso, diríamos, el factor o la directriz de imputación fundamental era la culpa.
La culpa incluso entendida en términos amplios, entendida en términos de culpabilidad, que comprende a culpa y a dolo. Desde esa idea, tiene lógica que si yo estoy mirando, buscando sancionar, castigar al dañador, deba verificar si obró de una manera tal que sea reprochable jurídicamente. Y es por eso que imperaba la doctrina clásica de la culpa como factor de atribución preponderante. Ahora bien, si se produce un cambio de eje del sistema, y como fue lo que ocurrió a partir del siglo XX con las tendencias actuales de la responsabilidad civil y cómo se consumó jurídicamente en nuestro código vigente, si se produce un cambio de eje del sistema por el cual pasamos de ver a la culpa y al daño, o sea, para sancionar al dañador, y nos posicionamos desde otro lugar, cambiamos la finalidad para pasar de castigar al ofensor a buscar algo, diríamos, más determinante, que es resarcir a la víctima de un daño injustamente sufrido, las consecuencias, los resultados de esa diferencia de mirada son muy diferentes. ¿Por qué? Porque ya se abren otros caminos. Uno de ellos fundamental es que posiblemente no tenga que buscar factores de atribución subjetivos, o sea, no tenga que indagar en si el dañador incurrió en culpa o en dolo, sino que incluso ni siquiera tenga que indagar en la presencia de un reproche subjetivo, sino que pueda el derecho desarrollar otras estructuras, otras nociones que después son las que conocemos como los factores objetivos de atribución de responsabilidad. Por eso, si salgo de esta mirada inicial y empiezo a mirar como preponderante no el castigar al dañador, sino el buscar el resarcimiento a la víctima que injustamente padeció un perjuicio, entonces puedo hallar otras estructuras de atribución de responsabilidad, como por ejemplo el riesgo, la garantía, la seguridad o el deber de seguridad. ¿Por qué? Porque ahí no estoy mirando a este dañador si obró con culpa o dolo. Por ejemplo, estoy mirando si el daño surgió por la intervención de una cosa riesgosa o viciosa, si existía un deber de garantía respecto de ciertas relaciones que se pueden dar en la relación de dependencia o en la relación padres-hijos y otras más. Entonces ven que el espectro se amplía abiertamente. Bueno, desde esa mirada, que ya era la tendencia en el siglo XX, es donde, y ya una tendencia muy desarrollada, es que se empieza a hablar de pasar de la dualidad a la unidad. Unidad, pero atención acá, por eso les hice hincapié al principio de la distinción originaria entre la responsabilidad contractual y la extracontractual. Esta unidad mirada fundamentalmente desde dos lugares. La identidad de objetivos, o sea, en ambos casos que se busque resarcir a la víctima, que sea el mismo objetivo, un objetivo común, resarcir a la víctima por el perjuicio sufrido sin justificación. Y en segundo lugar, por una búsqueda de identidad de estructura. ¿Qué significa esto? Esto está entendido en el sentido que concurran todos los presupuestos de la responsabilidad para los dos casos. Que tengamos que hablar de
un hecho antijurídico, el padecimiento de un daño, que exista relación de causalidad y un factor de atribución. O sea, en ese aspecto es que se plantea la unidad de los sistemas. Así entonces tenemos que la unificación, acá, que la unificación lo que propone es, o se basa en una identidad, como les dije, de finalidad y de presupuestos. La finalidad, resarcir a la víctima, los presupuestos que sean los mismos. Aun cuando vamos a encontrar algunos matices, pero que su estructura de presupuestos sea la misma. Ahora bien, que se busque también una unidad de efectos. ¿Y a qué se refiere con esto la doctrina? Cuando habla de unidad de efectos, habla de que por más que estos ámbitos de responsabilidad puedan tener diferencias, que las consecuencias sean unificadas. Aun cuando obviamente no va a cambiar el hecho de que cuando hay incumplimiento contractual voy a tener el incumplimiento de un vínculo preexistente, materializado en el contrato o en la obligación según se trate, y cuando hay un ilícito, se ha dado por la violación del deber general de no dañar, habiendo cometido un delito o un cuasidelito. Ahora, esto de ninguna manera supone o implica que vayamos a fusionar, esto me interesa acentuarlo, esto de ninguna manera implica que se provoque o se produzca una fusión entre el contrato y el ilícito. ¿De acuerdo? O sea, ontológicamente siempre van a seguir siendo situaciones distintas. Esto lo explica muy bien la doctora Genevieve Biney, que dice claramente ella que la utilidad del contrato radica en crear entre las partes obligaciones que la ley no prevé. Dice, el contrato lo tenemos que seguir enalteciendo, valorando, porque el contrato es una fuente de obligaciones libremente creada por las partes que va más allá del ordenamiento jurídico. Entonces no hay que, diríamos, cercenar la existencia del contrato. Pero, dice, una vez incumplido el contrato, ella advierte que no hay ninguna razón para hacer diferencias al momento de reparar entre las consecuencias de ese incumplimiento contractual y las que surgen de la comisión de un hecho ilícito. ¿Ven la diferencia? Pues es importante. Ellos dicen, el contrato es una fuente creadora de obligaciones que la ley no prevé. La ley lo que sí prevé es el deber general de no dañar. Ahora, una vez producido el incumplimiento contractual, no hay ni razón alguna para formular distinciones en torno a la reparación que genera este incumplimiento. Y esto creo que es fundamental, porque nos permite, diríamos, decir, sí, nuestra legislación generó una unificación, pero una unificación sin dejar de reconocer las diferencias ontológicas que tienen ambas figuras. Y me parece que le da, diríamos, una comprensión con mayor calidad a este tema. Es mucho mejor que nosotros comprendamos que no estamos hablando meramente de unir todo, sino de poder tener en claro que hay una unidad en torno a identidad de objetivos e identidad de estructura. Que en cualquiera de las dos órbitas se busque la reparación del daño ante la víctima y que se exija en ambos casos que se presenten los presupuestos de la responsabilidad civil. Profe, Sí, no sé si sí. te puedo interrumpir, pero quiero saber si entendí bien. Decime, por favor. Sí. Si bien hay una diferencia entre la responsabilidad contractual y la extracontractual, a la hora de repararlo es como que es igual, los efectos son los mismos. ¿Eso quisiste decir? ¿Se entiende? Si lo entendiste así, vamos bárbaros. Sí, sí, sí. O sea, lo que quiero decir es que los efectos, las consecuencias al momento de reparar,
lo que ha buscado la codificación es que sean iguales. Después lo vamos a ver más en detalle, sobre todo en cuanto tiene que ver con la extensión del resarcimiento, pero es esa la idea. Lo que quiero es que ustedes no dejen de percibir de que esa es la búsqueda de esta unidad, sin perjuicio de no dejar de seguir advirtiendo que son institutos distintos, que nacen, digamos, de causa-fuente distinta. La comisión del delito o el incumplimiento del contrato. Perfecto. Vamos por ahí, que me dicen que se entiende perfecto. Si esto lo entendemos bien, vamos a andar bárbaro con lo que sigue. Porque esta es la premisa que más me interesa resaltar. Así, en este cuadro de situación, habiendo hecho esta explicación exagerada, pero útil me parece a mí, vamos a ver en qué quedó, porque como les digo, tenemos ahora unidad de finalidad y unidad de estructura, pero hay algunas cuestiones que obviamente presentan unas sutiles diferencias. Sutiles diferencias. Esperen, que primero quiero ver bien el orden. En ese sentido, nos vamos a encontrar. Les recomiendo tener el código a mano ahora, los que lo tengan, ¿no? Así lo vamos siguiendo con el código. Primer punto. ¿Cómo se manifiestan las diferencias de regulación en el Código Civil y Comercial en torno a ciertos aspectos importantes? El primer punto, respecto del incumplimiento y el factor de atribución. Acá, seguramente, Luis ya hizo un pantallazo inicial de los factores de atribución. Solamente los voy a ubicar en que tenemos factores de atribución objetivos y subjetivos. El factor de atribución es aquella razón fundante que da lugar a la obligación de indemnizar. Como les decía, para la teoría clásica, esa razón fundante era la culpabilidad, que derivaba en culpa o dolo. Esos son factores, se llaman subjetivos de atribución de responsabilidad. Mientras que hay otros factores en los cuales se excluye de analizar cualquier atribución subjetiva de responsabilidad. Y esos son los que llamamos factores objetivos, donde vamos a tener el riesgo creado, bueno, el riesgo provecho, la garantía, la seguridad social, y el deber de seguridad también. Ahora, esto se enlaza con otro tema, que es el de las obligaciones de medios y de las obligaciones de resultados. Una clasificación de obligaciones que parte de analizar si la prestación constituye aquello que inexorablemente debe ser cumplido para lograr el interés, la satisfacción del interés del acreedor. En una obligación de medios, el deudor se obliga exclusivamente a poner toda la diligencia posible y realizar todas las acciones pertinentes para lograr el resultado, pero no está obligado a consumar el resultado. Mientras que en una obligación de resultado es lo contrario. El deudor se compromete ante el acreedor a entregar un resultado. Por ejemplo, una obra terminada. ¿Dónde radica la diferencia sustancial? No es un tema menor. En qué es lo que tiene que hacer el deudor para que quede liberado, para que el acreedor sea considerado satisfecho. En el primer caso, va a ser suficiente con acreditar la diligencia, mientras que en el segundo caso, la de resultado, hay que cumplir con la obra. ¿Por qué les hago esta salvedad? Porque en materia de este punto, incumplimiento y factor de atribución,
en la, diríamos, responsabilidad contractual, el fundamento de la responsabilidad, como les dije al inicio, va a ser el incumplimiento de la obligación o de las obligaciones que han formado parte de este contrato. ¿Por qué? Porque se viola, se vulnera el vínculo preexistente. Ahora, esto tiene una distinción importante, porque hay que ver cuál fue el alcance de aquello a lo que se comprometió el deudor. Si en el contrato solamente se comprometió a llevar adelante una conducta diligente, va a aplicar el artículo 1724. Y vamos a estar ante una obligación de medios. Tengan en cuenta eso. Vamos a estar ante una obligación de medios. ¿Qué me dice el 1724? Va a ser responsabilidad subjetiva, o sea, un factor de atribución subjetivo. Entonces, este es el típico caso, para verlo con un ejemplo, para que lo puedan comprender, de la responsabilidad, por ejemplo, del profesional liberal abogado en el ejercicio de su profesión habitual. O sea, yo, por ejemplo, no me puedo comprometer, hasta estaría vulnerando una norma de ética profesional, si yo me obligo frente a un cliente a ganar el juicio. Porque ese es un resultado. Ahora, lo que sí estoy obligada es a llevar adelante la defensa o la asistencia profesional con el máximo de diligencia. Para ese máximo de diligencia tengo que poner todo mi empeño y llevar adelante todos los pasos pertinentes para llegar al mejor resultado. ¿Sí? Pero eso no, de ninguna manera puede obligarme, por ejemplo, porque el juicio no se haya ganado. ¿Se comprende? Estoy ante una obligación de medios. De la misma manera que pasa en la generalidad de los casos con la obligación del profesional médico, que en general también asume obligaciones de medios. Entonces aquí, como les digo, aplica el 1724, el factor de atribución subjetivo. Pero no siempre es así. Puede ocurrir que en el contrato se asuman obligaciones de resultado. En ese supuesto, cuando a lo que se compromete el deudor es a la entrega de un resultado concreto, tangible, medible, no aplica el 1724, va a aplicar el artículo 1723, que me dice, cuando de las circunstancias de la obligación o de lo convenido por las partes surge que el deudor debe obtener un resultado determinado, su responsabilidad es objetiva. ¿Esto qué significa? Esto significa que no le va a alcanzar al deudor con demostrar que obró sin culpa. Lo único que lo va a poder liberar de responsabilidad es el caso fortuito. Ven que ubicar un tema en un lugar o en el otro genera consecuencias importantísimas. No es este el único artículo que me remite a la posibilidad de que se asuman obligaciones de resultado. Por ejemplo, tengo el artículo 774, que está previsto en las obligaciones de hacer. Y que me dice que inciso B y C, dice, la prestación de un servicio puede consistir en procurar al acreedor cierto resultado concreto con independencia de su eficacia. C, procurar al acreedor un resultado eficaz prometido. La cláusula llave en mano o producto en mano está comprendida en este inciso. Alguien lo puso por acá y está muy bien. Y dice, si el resultado de la actividad del deudor... No, este no, pero acá, en estos supuestos, también se obliga a un resultado. En consecuencia, cuando se ingresa en el estado de responsabilidad, cuando no se cumple con la entrega del resultado, como dice aquí, eficaz prometido. Otro caso, 1252, que en varios casos, en varias situaciones se lo tuve que explicar a los ingenieros, a los arquitectos, a los profesionales de la construcción,
porque la verdad que han quedado en una posición muy severa respecto del esquema de responsabilidad con el nuevo código. En este supuesto, 1252, dice, se considera que el contrato es de obra cuando se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega. En consecuencia, si me he comprometido a un resultado eficaz, reproducible y susceptible de entrega, me hago responsable, por ejemplo, si no terminé la construcción de la propiedad y no puedo alegar que obré con culpa. Perdón, eso no me alcanza con demostrar que obré sin culpa, que fui diligente. No es suficiente. Tendré eventualmente que poder demostrar el caso fortuito, el hecho de un tercero, etc. Pero queda, y aparte acá hay otro tema importante. ¿En quién se traslada la carga de la prueba? En el deudor. Es el deudor el que tiene que demostrar por qué no pudo cumplir con el resultado. Esto es muy importante. Y el artículo 1768, para cerrar este punto, que me habla puntualmente de la responsabilidad profesional. En 1768 dice, profesionales liberales. La actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. Vieron que lo vimos en el 774. La responsabilidad es subjetiva, excepto que se haya comprometido un resultado concreto. ¿Ven cómo está coherentemente? Cuando la obligación de hacer se preste con cosas, la responsabilidad no está comprendida en la sección séptima de este capítulo, excepto que causen un daño derivado de su vicio. Bueno, y la última parte está, la actividad del profesional liberal no está comprendida en la responsabilidad por actividades riesgosas prevista en el artículo 1757. Lógicamente, porque es una responsabilidad que es netamente subjetiva, y la responsabilidad derivada de actividades riesgosas no es subjetiva, todo lo contrario, tiene estructura de responsabilidad objetiva. Entonces, cierro este punto de las diferencias de regulación. En materia entonces de incumplimiento y factor de atribución, cuando tenemos la responsabilidad por incumplimiento del contrato, lo que vamos a tener que ver es a qué se comprometió el deudor. Si la prestación implicaba la producción de una conducta diligente, aplicaremos el artículo 1724 y estaremos ante una obligación de medios. Mientras que si lo comprometido es la consumación de un resultado, como dice el código, eficaz y concreto, estamos ante una obligación de resultados en la cual va a aplicar como regla general la norma del artículo 1723. Y después podremos mirar en detalle si nuestro caso puntual corresponde a un profesional liberal, si corresponde a un profesional que ha trabajado en un contrato de obra, o si se trata de una obligación de hacer. Esto para ir mirándolo más en detalle. Pero tengamos, por otra parte, si de lo que tenemos es una responsabilidad extracontractual, en ese caso, obviamente, nos vamos a encontrar ante el incumplimiento del deber general de no dañar y, por supuesto, que estamos ante un reproche netamente subjetivo. El ilícito civil se produce por dolo o por culpa. Que obviamente tendrá que ser probado por ¿quién? Por el acreedor. ¿Quién va a ser el acreedor a la indemnización? La víctima. Cuando hablo de acreedor, en materia de responsabilidad extracontractual, siempre es la víctima del daño. ¿Sí? Segundo punto, la configuración de la antijuridicidad. Ya lo vimos en realidad, solamente para que lo tengan estructurado. 1716, ¿sí? En uno va a ser
el deber general de no dañar, en el otro el incumplimiento obligacional. Artículo 1716, que es una punta en este aspecto. La violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación da lugar a la reparación del daño causado conforme con las disposiciones de este código. Tercer punto, la antijuridicidad. En materia de antijuridicidad hay una nota común. Aquí no vamos a tener distinciones entre una órbita y la otra. ¿Por qué? Porque un avance de nuestro código, que ha adoptado la doctrina del doctor Bueres, es la de identificar a la antijuridicidad con, no es la palabra identificar, pero sí enlazar a la antijuridicidad con el daño. De hecho, hay autores que dicen, que sostienen que ya no hay más antijuridicidad como un presupuesto de la responsabilidad discriminado, sino que en la medida que exista un daño no justificado, ese daño no justificado se va a entender por la presencia de antijuridicidad. ¿Qué significa que no esté justificado? Que ese daño no esté alcanzado o comprendido por alguna de las causales de justificación que después vemos en el 1718. O sea, que el daño no se haya producido porque me tuve que defender legítimamente, porque estaba en un estado de necesidad, que para evitar un mal mayor tuve que provocar ese daño, o en el ejercicio regular de un derecho. Pero esto seguramente va a ser materia de una clase puntual, así que no voy a avanzar mucho en esto. La edad en la que se adquiere el discernimiento en función de estas órbitas que están unidas en cuanto a sus consecuencias, pero que tienen estos matices. Esto lo encontramos. Artículo, ahora no lo anoté, perdón, 200. Pero para los actos lícitos, la edad en la que se adquiere el discernimiento es a los 13 años. Mientras que para la comisión de actos ilícitos, la edad en la que se adquiere el discernimiento es a los 10 años. En materia de causalidad, como principio general, se ha mantenido la noción de aplicar el criterio, de la causalidad adecuada, aquella que realiza un análisis, un juicio de aquellas consecuencias que acostumbran suceder de acuerdo al curso normal y ordinario de las cosas. Esas consecuencias que acostumbran suceder en esta idea son las que denominamos las inmediatas y necesarias. Mientras que se va generando una suerte de juicio cronológico en torno a el hecho, y me remonto hacia atrás para ver si me voy más lejos, esto podría haber sucedido o no. Y en la medida que me voy alejando, es donde, de esa probabilidad, es donde empiezo a discriminar las consecuencias. Y entonces tengo las más cercanas, las que acostumbran suceder, serán las inmediatas y necesarias. Mientras que las más lejanas serán las mediatas y previsibles, o me voy más atrás y voy a tener las casuales o remotas, aquellas que es muy difícil que se pudiese haber producido. Entonces, a medida que me alejo, se torna más difícil poder enlazar la posibilidad de que este hecho dañoso haya surgido de aquella consecuencia tan lejana. Bueno, esta estructura la explica la teoría de la causalidad adecuada. Nosotros, como regla, ya la planteaba Vélez Sarsfield y la mantuvimos en el Código Civil y Comercial. Y la mantuvimos en el 1726.
Dice, son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. Excepto disposición legal en contrario, se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles. Como regla, las casuales o remotas no se resarcen. Si demostramos que esa casual o remota provocó el daño, entonces seguramente no es tan casual y tan remota, es más mediata previsible. Esto siempre va a ser una cuestión de análisis de cada caso concreto. Aquí sí no hay una matemática que sí o sí, hay que analizar cada caso en particular, porque muchas veces puede pasar que incluso en un caso coexisten e interfieren distintas causas. Perdón, sí, distintas. Entonces se produce un juego de esas consecuencias. Respecto de la imposibilidad de cumplimiento, que es lo que les podría decir el caso fortuito, a ver qué pasa cuando no se cumple. En la contractual, ya les dije, ya lo vimos hasta el cansancio, el incumplimiento obligacional o del vínculo preexistente es el que da lugar a la responsabilidad. Esto me lo sustenta el artículo 1716 y el 1749. El 1716 ya lo vimos, el 1749 me dice los sujetos responsables. No. Ahora, ¿cómo aplica? Acá sí hay un tema que me pareció interesante, que lo explica Picasso. Me gustó y me pareció interesante comentárselos a ustedes. ¿Cómo juega la imposibilidad sobreviniente, o sea, la imposibilidad de cumplimiento? Vieron que la imposibilidad sobreviniente se la considera una suerte de imposibilidad objetiva y absoluta, o sea, absoluta porque impide totalmente el cumplimiento de la obligación, absoluta porque es una imposibilidad que le afectaría a cualquier persona en su misma condición, ¿no? Que se diríamos, se identifica con el caso fortuito. Ahora, esa situación produce un doble efecto en la contractual. ¿Por qué produce un efecto en la contractual? Porque en primer lugar extingue la obligación. Y en segundo lugar, además de extinguir la obligación, libera al deudor de responsabilidad. Libera al deudor de responsabilidad. Mientras que si miramos bien fino, y si miramos a la extracontractual, en la misma situación, el caso fortuito, pues, lo que va a producir me va a liberar de responsabilidad. Pero dicen los autores, si yo violé el deber general de no dañar, no me cambia eso. O sea, lo que me libera es de responsabilidad. Son sutilezas, pero me gusta hacer. Si podemos exigirnos un poquito más y analizarlo así a fondo, es mucho mejor que no quedarnos con los conceptos gruesos. Otro tema interesante, porque la semana que viene, y les pido que me hagan de público, que estén, el miércoles tengo que dar clase plenaria, me parece, y está relacionado con este tema, o sea, no me dejen sola en esto. Tiene que ver con la solidaridad. Vieron que nuestro código no cambió en cuanto a considerar que la regla es la mancomunación simple, o sea, si no surge de una ley o de la voluntad de las partes, no hay fuente de la solidaridad. Lo que ocurre, lo que ha pasado, sí, es que el campo de la mancomunación simple cada vez se va reduciendo más. Entonces, por ejemplo, en materia de responsabilidad, sí, en materia de responsabilidad, sí aparece una situación sumamente importante, y anótenla porque la preguntamos generalmente en los exámenes, que es la siguiente. Me voy a encontrar con que en la responsabilidad derivada de la intervención de cosas y de actividades riesgosas, que es una responsabilidad objetiva, o sea, para decírselos en términos sencillos, la responsabilidad derivada de la teoría del riesgo, por cosas riesgosas o viciosas o peligrosas.
y la responsabilidad derivada de actividades riesgosas o peligrosas, ahí el artículo 1758 me dice que el dueño y el guardián son responsables concurrentes. Mientras que en los 3 artículos posteriores, en los que tengo otro supuesto de responsabilidad, que es la responsabilidad colectiva y anónima, cuando tengo esas responsabilidades, cuando produce un daño un grupo, pero en la colectiva es, un grupo que presenta distintas características. Puedo tener de autor anónimo, que ahí no tengo un grupo, pero sí hay una situación en la que hay una comunidad de personas, se provoca un evento dañoso y no se puede identificar quién es. El típico caso es, cae algo de un edificio de propiedad horizontal. Tengo 30 departamentos, pero no puedo identificar de dónde cayó la maceta o o determinado cerramiento que había en un balcón. Entonces, en principio, como es de autor anónimo, responden todos. Ahora, en ese caso, la responsabilidad no es concurrente, es solidaria. Otro caso de responsabilidad colectiva es cuando tengo que el daño surgido en virtud de la actuación de un grupo, que no es un grupo, no lo quiero que lo confundamos, no es un grupo peligroso, violento, no, un grupo de trabajo, y no se puede identificar de dónde proviene el daño, la actuación. El típico caso, la responsabilidad del equipo médico, donde en un quirófano está el cirujano, el anestesista, la enfermera instrumentadora, o sea, hay 7 personas, ¿sí? Se provoca una situación que genera un daño y no se puede identificar exactamente dónde estuvo, diríamos, esa consecuencia inmediata y necesaria y la inmediata previsible que provocaron el daño. En ese caso, la responsabilidad también es colectiva. Y en ese caso responden todos, pero también, anoten, la responsabilidad es solidaria. Y en el tercer grupo, que diríamos ese grupo que muchas veces más vemos en los medios de comunicación, que ahí sí es cuando tengo un grupo que es peligroso, que es violento, porque eso dice actividad peligrosa de un grupo, que en el marco de esa actividad peligrosa provoca un daño. Y obviamente no se puede identificar puntualmente quién lo provocó. Y a veces les puedo decir, a veces el daño no surgió exclusivamente de la acción causal de uno, sino de la suma de todos. Yo creo que el caso más explícito fue el caso del desgraciado y tristísimo caso del joven en Villa Gesell, cuando en el mes de febrero, me parece que entre febrero y enero, lo golpean y la golpiza lo lleva a la muerte en Villa Gesell por ese grupo de chicos amigos que tenían en común ir a jugar al rugby. Después parece que ha pasado 5 años, porque después de eso empezamos en marzo con el COVID, pero ocurrió tan solo en febrero de este año. Bueno, o en enero, tengo la duda. Ahí podemos advertir que la muerte se produce por esta golpiza. Ahora, ¿fue una patada la que lo mató? ¿O fue la suma de muchos golpes los que lo fueron dañando a punto tal de llevarlo a esa situación? Bueno, esto lo tiene previsto el Código Civil. En este artículo, donde ¿qué hace? A los efectos de la responsabilidad civil, el tema penal va por el cauce del derecho penal y de la causa penal. Pero a los efectos de la responsabilidad civil, esto genera responsabilidad de todos los integrantes del grupo. Y solo se libera quien demuestra que no integraba el grupo. No que no golpeó, que no integraba el grupo en ese momento. Es más fuerte todavía. Esta responsabilidad es solidaria. ¿Qué les quiero decir con esto? Les quiero decir que si bien como principio todavía mantenemos la mancomunación simple, en materia de responsabilidad
cuando tengo responsabilidad objetiva por riesgo o por actividad riesgosa, tengo una responsabilidad concurrente. Y en los otros 3 casos tengo una responsabilidad solidaria. ¿Qué significa esto? En ambos casos, en los casos de obligaciones concurrentes y en los casos de obligaciones solidarias, ante la víctima hay que responder por el total. El miércoles que viene me voy a dedicar, no voy a hacer una clase larga, pero me voy a dedicar a explicar la diferencia entre obligaciones concurrentes y solidarias. Pero esa diferencia, se los adelanto a ustedes, parte básicamente de cómo funciona después en las relaciones internas entre los deudores, pero nunca respecto de la víctima. La víctima tiene derecho a cobrar y exigir el total. La diferencia es que en las solidarias la obligación surge de la misma fuente, causa-fuente, mientras que en las concurrentes la obligación surge, la obligación de resarcir de todos y cada uno puede surgir de causas diferentes. ¿Mm? Pero esto se los dejo porque el miércoles que viene lo vemos en detalle. Pero sí, en materia de las características del régimen de responsabilidad actual, sí podemos decir que, digamos, en los hechos, la mancomunación se ha reducido. ¿Mm? ¿Por qué? Y porque en materia de responsabilidad objetiva, o es solidaria o es concurrente. ¿Qué es lo que me queda? Me queda la posibilidad de que tenga responsables por responsabilidad subjetiva. Y entonces ahí puede ocurrir que el juez determine distintos porcentajes de responsabilidad, pero en los hechos son mínimos esos casos. ¿Mm? ¿Cómo estamos de tiempo? Esos Bien. casos últimos que nombró son los donde la víctima tiene parte de culpa en el hecho, o sea, en el hecho o en el daño que sufrió. O en su por ejemplo, en el deber de los padres del cuidado del niño, que bien, bien, sí, no, es una, claro, puede ser, sí, no lo había, no te, sí, es una me expliqué raro. No, te explicaste bien, no, yo no te, claro, es una posibilidad, sí, donde pueda hacerse una distinción, seguramente por la circunstancia del caso, quién estaba con él, quién circunstancia activa, etcétera, sí, es una posibilidad. Pero, como ven, se acota muchísimo, se acota mucho el marco de la responsabilidad con mancomunación. En materia de prescripción, que es un tema, en materia de prescripción, hoy lo que tenemos es un plazo común de 3 años. ¿Para qué? Para la responsabilidad, para las acciones derivadas de responsabilidad civil. Eso sí fue un cambio muy importante. ¿Por qué? Porque con el código anterior nosotros teníamos 2 esquemas de responsabilidad. Teníamos responsabilidad contractual de 10 años, teníamos un plazo de 10 años para poder reclamar por responsabilidad derivada del incumplimiento de un contrato, mientras que teníamos una responsabilidad extracontractual de 2 años. Había mucha diferencia. 10 cuando era un contrato, 2 cuando era un ilícito. Entonces, eso generaba incluso situaciones, se hablaba de la injusticia de la división de los ámbitos de responsabilidad. Y por ejemplo, no sé, llegaba al extremo de aquellos casos de jurisprudencia en los cuales una persona que subía a un colectivo y lograba tener el boleto, reclamaba y el colectivo chocaba y caía él y el que estaba detrás de él y había quedado en el pie del colectivo sin poder recibir el boleto, por el mismo hecho y con lesiones seguramente similares, les aplicaban ámbitos de responsabilidad distintos. Al que tenía el boleto se podía aplicar la contractual y tener 10 años para demandar, mientras que al que no lo tenía podía aplicar la extracontractual y tener 2 años para demandar. Bueno, eso se zanjó absolutamente. Y ahora lo que tenemos es el artículo 2561, infine, porque ese artículo trata 3 situaciones diferentes. 2561, que nos dice plazos especiales, y en el segundo párrafo, el reclamo de la indemnización de daños derivados de la responsabilidad civil
prescribe a los 3 años. 3 años, es un plazo común para la contractual y la extracontractual. Hay algunas situaciones puntuales, pero quedémonos con esto por ahora, 3 años. La extensión de resarcimiento, lo vimos ya cuando hablamos de causalidad, porque se relaciona directamente causalidad con extensión del resarcimiento, pero sí les puedo decir que hay una unidad en este tema reconociendo resarcibles las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles, conforme surge para ambas del artículo 1726. De igual manera respecto de la legitimación para poder reclamar por daño moral. Esto lo prevé el artículo 1741. O sea, como pueden ver, hay muchos aspectos que se ha buscado una unificación. Pero, por ejemplo, la cuestión que les expliqué hace un ratito, esa distinción en torno a si en el ámbito del contrato el deudor se había obligado a una obligación de medios o de resultado, produce distinciones muy importantes, que están previstas en el código. O sea, el código previó la distinción de las obligaciones de medios y de resultado, y dejó claramente establecido que voy a estar en una ante un deber de medios y en otra ante un deber de resultados. Y en la primera va a ser subjetivo el factor de atribución, pero en el de resultados es objetivo. Para cerrar, porque sé que son muchos conceptos y si logramos tener esto ya me doy por más que satisfecha. Lo que me parece neurálgico tener en cuenta es que esta unidad, que ha sido trascendente y fue una de las grandes razones por las cuales se pedía una modificación del Código Civil, es una unidad que tiene por premisa llegar a la unidad en la finalidad y a la unidad de estructura. Unidad de finalidad buscando en ambos casos que se logre el objetivo de lograr el resarcimiento en favor de la víctima que sufrió un daño injusto. Y para eso se ha buscado, se ha legislado por una unidad de estructura, que en líneas generales para ambos casos se requiera los mismos presupuestos de la responsabilidad. El resto son las diferencias, que lógicamente, necesariamente están, porque no nos tenemos que olvidar que en el primer caso, responsabilidad contractual, deriva de una causa fuente con entidad propia, que es el contrato, que tenemos que valorar y mantener, no hay por qué ningunearla, ni desecharla, ni olvidarla, al contrario, pero por el otro lado, en la extracontractual, la responsabilidad no deja de nacer del incumplimiento de un deber genérico de no dañar. O sea, sus orígenes, su génesis, no han cambiado, son distintas, pero lo que sí se buscó es la unidad en la finalidad, y para eso la asimilación en la estructura. Teniendo en claro eso, vamos a seguir avanzando muy bien con los temas más medulares que vamos a ir viendo en responsabilidad. ¿Hay preguntas? Voy a mirar los chats, esta vez no quise interrumpirme a mí misma, pero si alguien quiere abrir el micrófono y preguntar, a ver, esto están preguntando los alumnos entre ustedes. Perfecto. Unidad que estamos dando hoy, ya les digo. El cronograma la doctora Fernández Puente ya lo agregó. A ver. Acá, creo. Sí. ¿No? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? No, decía yo, creo que es la 20 la unidad. No, no es la 20. A ver. Para mí sigue siendo la primera. La 18. Parece que sí. Sí, me parece que es la 18. La 18, continuación de la que dio ayer Estela, sí. Sí, seguro.
Sí, sí. A mí, profe, me había quedado una duda con el tema del caso fortuito, porque habías dicho que como que en el caso fortuito ya no hay responsabilidad, pero había algunos supuestos, ¿no? En el que sí había. ¿Puede ser? Mira, el caso fortuito, en realidad, podríamos decir, buena la pregunta, el caso fortuito como principio general se lo conoce como como la eximente genérica de responsabilidad. O sea, como principio, el caso fortuito exime de responsabilidad. Sí, sí. Hay algunas situaciones en las cuales, aún a pesar de producirse el caso fortuito, aún se responde. En la órbita contractual, acá me dice Susana, a no ser que haya incurrido en mora el deudor. Si la mora es previa al caso fortuito, es correcto lo que dice ella. O sea, cuando la mora es previa al caso fortuito, la mora, diríamos, desarticula el caso fortuito posterior, como idea general. Pero hay otras, en la órbita contractual se pueden dar dos situaciones en las cuales, a pesar de que exista caso fortuito, se va a responder igual. Eso se produce cuando se ha pactado una cláusula de responsabilidad, se llama así, o el pacto de garantía. Es cuando, pero tiene que surgir del mismo contrato. O de Está una bien. cuota O sea, posterior. que se acuerde antes que por más que haya un caso fortuito, Igual, igualmente está bien, está bien. pero tu nombre es, porque no te quiero llamar por el apellido, tu nombre es, Franco. pero por ejemplo, esa cláusula de responsabilidad no puede ser ilimitada. Esa cláusula de responsabilidad debe indicar qué situación fortuita es la que en caso de presentarse yo Ah, respondo igual. está bien. Yo reporto igual. Si no, la doctrina no la ha aceptado porque entiende que sería como obligar al deudor a cubrir todas, infinitas las situaciones que, en términos Entonces generales, tiene que decir explícitamente qué caso fortuito. exacto, Listo, por está bien. cuál debe responder. No sé, ejemplo, tengo que entregar una determinada cosecha dentro de 3 meses y digo, bueno, aún a pesar de que se produzca, por ejemplo, la plaga de langosta, yo la voy a entregar igual. ¿Esto qué significa, Franco? Que si yo no decía nada y me pasa esto, o en vez de la plaga de langosta, bueno, usemos ese ejemplo, y me pasa esto, yo invoco el caso fortuito y no lo entrego, si es una situación que no se produjo en 100 años en el campo en el que estoy. Pero como lo escribí expresamente, me obligué expresamente, asumí la responsabilidad de cumplir a pesar del caso fortuito. Buenísimo, gracias, profe. Ahora, si yo no digo nada y digo, asumiré el caso fortuito, si se produjese cualquier circunstancia que fuese fortuita, respondo igual y entrego igual el grano o su equivalente. Esa cláusula tan abierta no es aceptada por la doctrina ni por la jurisprudencia, porque es en extremo abierta. Dicen que debe puntualmente indicarse cuál es la circunstancia fortuita por la que yo voy a soportar igual. ¿Eh? ¿Alguna otra inquietud? Igual voy a ver este tema un segundo. La plenaria que va el día miércoles, ¿en qué horario es? Ah, buena pregunta. Es en el horario no es en nuestro horario. Porque no es para nosotros, o sí, es para la comisión de daños. No, es para... todo, general. Para todo lo que quieran escuchar. Para todos los que quieran escuchar. Claro. No, ese debe ser en la de las 18 horas, me parece. Okay. Es la de la comisión del doctor Bustonó que pone las plenarias en ese horario. Pero es para para todos los cursos. Bien. Como es un tema que igual lo vamos a ver nosotros aquí, aprovechemos y me soportan 2 días seguidos, es eso, miércoles y jueves. Quería ver. Bueno, si no tiene más preguntas, a ver, podemos por hoy dar por muy bien cumplida esta clase.
Ah, bien, muy bien. Y cualquier duda, este tema, les vuelvo a insistir, este tema lo pueden ver de manera completa y bien del material que está en el campus. No hace falta que utilicen apuntes peligrosos, pseudo dañinos, cosas que no los llevan a buen camino. Es preferible. Por ejemplo, el artículo de Picasso sé que tiene 56 páginas, pero no es denso para leer. Pueden leer, es más, les digo, si les aburre la primera parte, pero que es buena para conocer la historia de la mitad para atrás, es excelente, o sea, todo es excelente, pero va concreto a cómo está nuestro Código Civil y Comercial. Así que traten de estudiar de material idóneo que hay, porque he visto en algunos compañeros que han perdido tiempo y energía estudiando de apuntes que no tienen la información correcta. Entonces, no pierdan energía ni tiempo en leer cosas que no los llevan a buen lugar. En este tema, en campus tienen material perfecto. Para los siguientes me preguntan o yo les voy diciendo lo que es lo mejor que podamos ver. ¿Mm? Bueno, nos vemos si Dios quiere la semana que viene, que tengan buen fin de semana, porque mañana no los veo, descansen y cuídense. ¿Sí? Buen fin de semana. Gracias. Gracias.